Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro España Innova, la tribuna que organizamos con el patrocinio del Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces, con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo secretario de Estado está hoy con nosotros, junto con la secretaria de Estado de Educación y la presidenta de la Asamblea de Madrid. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a la presidenta en España y Portugal de Microsoft, sin duda un icono y un referente global de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación, que ha aplicado no solo a sus productos, sino también a los modelos de negocio. María Garaña Corces, una madrileña universal, accedió al cargo el 1 de julio del año pasado, sustituyendo a nuestra también amiga Rosa García, responsable ahora en Europa de una nueva división de la compañía, la de consumo y negocios en Internet, llamada a plantearle cara a Google. Antes de su incorporación a la filial ibérica, Garaña ocupó la dirección general de Microsoft para el cono sur de Latinoamérica, con responsabilidad sobre las ventas, cuenta de resultados, operaciones y marketing en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes había sido la directora de Operaciones y Marketing de Microsoft en México. María Garaña se incorporó a la compañía en 2002 procedente del grupo editorial Zoom Media, con base en Miami, donde ocupó el cargo de consejera delegada. En este mismo sector también desempeñó puestos de máxima responsabilidad dentro del grupo Televisión Azteca. Ha trabajado también para Merrill Lynch en Londres, para Andersen Consulting en Madrid y en Estambul y para el Citibank en nuestra ciudad. La presidenta de Microsoft España estudió Ciencias Empresariales y Derecho en la Universidad San Pablo de Madrid, habiendo obtenido la diplomatura en Comercio Internacional por la Universidad de California en Berkeley y un máster en Business Administration por la Universidad de Harvard. María Garaña es miembro activo del Young Presidents Organization, del International Women Forum y del Consejo de la Fundación Equidad en Argentina. Mujer que hace de la intuición, de la perseverancia y del rigor armas cotidianas, naturalmente dispuesta a convencer más que a vencer por las bravas, elegida por Microsoft para usar con inteligencia las ventajas competitivas de la compañía en la no fácil lucha contra la crisis. Para el Foro España Innova es un gran honor recibir esta mañana a María Garaña. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Gracias, José Luis, por tu amable presentación. La verdad es que cuando estaba revisando esta mañana la audiencia que teníamos confirmada, pues la verdad es que me parece una audiencia perfecta para el tema con el que quería conversar el día de hoy, porque tenemos representantes de la Administración Pública, tenemos representantes de la empresa privada, tenemos representantes de cámaras y de asociaciones, y del tema que quiero conversar el día de hoy tiene mucho que ver con el trabajo que juntos podemos hacer en este contexto de crisis económica en el que no voy a entrar, lo podemos leer y lo estamos leyendo todos los días en el periódico en los últimos meses, pero sí creo que es una excelente oportunidad para hacer una reflexión sobre un tema en el que sí podemos trabajar juntos, que es el que quiero exponer al día de hoy, que es el de la economía de la innovación. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué es eso de la economía de la innovación? Lleváis, y seguro que también habéis leído en el periódico, esta relación que hay entre innovación, entre productividad, entre competitividad. Pues bien, lo que me gustaría exponer el día de hoy es, en primer lugar, cuáles son los pilares, cuáles son las tendencias que estamos viendo que están definiendo las reglas del juego en este nuevo contexto. En segundo lugar, brevemente, quería analizar dónde está España en este ranking de productividad y competitividad. Y además, cómo se calcula. O sea, cómo se calcula si un país es productivo, si no es productivo, si es competitivo, si no. Creo que amerita hacer una breve reflexión de dónde estamos para dimensionar también la oportunidad. Luego, compartirles en la última parte de la presentación cuáles son las áreas que pensamos y que, de hecho, desde la compañía a la que represento, son evidentes áreas de oportunidad para apostar por esta economía de la innovación.
Por tanto, empezando por la primera cuestión, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los pilares que estamos viendo que están definiendo el mundo empresarial y que además muchos de ellos son también aplicables a la administración pública? Diría que son cuatro tendencias que estamos viendo además con especial fuerza en el último año. La primera es que el consumidor tiene el control. O sea, el consumidor realmente tiene el control y además lo tiene en buena medida, mucha parte, por precisamente el acceso a este mundo digital. Hoy el consumidor puede elegir no solo qué compra y a quién se lo compra, sino además es que puede elegir dónde lo compra, cómo lo paga y además a través de las redes virtuales, a través de las redes sociales, establecer también mecanismos de marketing viral, de comunicarse con otros consumidores y de dar una retroalimentación muy fuerte y muy directa a la empresa. Eso era impensable antes de la llegada de esta economía, de esta revolución digital. Y hoy ya es una realidad. Entonces, incluso diría más allá, no solo que el consumidor tiene el control, sino que el consumidor tiene el poder. Y además, cada vez con más fuerza. La segunda tendencia que estamos viendo en ese sentido es que el negocio es la información. Hoy es indudable, y almacenar información es posible en unas cantidades ingentes y además a un costo cada vez menor. Entonces, realmente, el negocio no es hacerse con la información. El negocio es cuáles son aquellas empresas o aquellas administraciones públicas que aprovechan esta información para crear las mejores ofertas, para crear intimidad con sus clientes, con sus usuarios. Nosotros hace unos años, incluso desde la compañía a la que represento, desde Microsoft, muchas de las conversaciones eran cómo acceder a la información para conocer a tu competencia, para conocer a tu mercado. Hoy las conversaciones están yendo mucho más hacia dentro de la empresa. ¿Qué hago con la información que tengo dentro? ¿Cómo genero mis mejores cuadros de mando? ¿Cómo aprovecho esta información para cada vez diseñar ofertas más, customizadas para el cliente? Y además es una de las razones por las que estamos viendo esta migración de la publicidad en periódico a la publicidad digital, porque es que además es la única forma de llegar con estas ofertas que cada vez son más segmentadas y cada vez responde a lo que quiere el consumidor. Con lo cual, el negocio es la información, pero sobre todo va a ganar quien sea capaz, las empresas o las administraciones públicas, que mejor sepan utilizar esa información, que ya existe y que además cada vez es más barata de tener y de almacenar. La tercera gran tendencia que estamos viendo es la globalización de las cadenas de valor. O sea, esto ya es indudable. Y cuando decimos globalización de las cadenas de valor, no es solo que un consumidor o que un ciudadano de la administración pueda acceder a diferentes empresas o instituciones que estén en diferentes lugares geográficos. No es solo eso. A lo que me estoy refiriendo es realmente a la desaparición cada vez más amplia de la integración vertical en las cadenas de valor. A ver, ¿y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, fundamentalmente, a través del outsourcing o a través de las alianzas, las empresas están tendiendo a llevar fuera de la empresa muchas partes del proceso de producción. Con lo cual, también gracias a la tecnología y a las redes sociales, se están creando esas comunidades virtuales dentro de la propia empresa que de manera conjunta definen quién es su cadena de valor. Y un ejemplo, por ejemplo, claro es en la industria de turismo, donde se establece esta comunidad virtual entre la línea aérea, el hotel, la central de reservas, el que te alquila el coche o el que te organiza la excursión. Hoy ya eso es una cadena de valor que además funciona y se relaciona a través de un soporte virtual, o sea, a través de la tecnología. Y por último, y eso es indudable, yo creo que lo sentimos en nuestra vida diaria, pero desde luego en el mundo de la empresa, es esa necesidad cada vez mayor de enfocarse en la optimización de los recursos. Hoy lo que estamos viendo, y además también lo estamos viendo creo que en casi todos los sectores, es que incluso áreas tradicionales como marketing o como incluso tecnología, que eran centros de costes dentro de la empresa, hoy también son centros que compiten por recursos escasos y centros en los que la dirección general cada vez está pidiendo o exigiendo su foco no solo en el ahorro de costes, sino en la optimización y en la contribución al crecimiento del negocio.
Con lo cual, esas cuatro áreas, el cliente, el consumidor, tiene el poder, tiene el control. La segunda, el negocio es la información. La tercera, la globalización inminente de la cadena de valor. Y la cuarta, la necesidad prioritaria, y más en este contexto, de foco en la optimización de los recursos, están definiendo cuáles son estas tendencias que regulan o que establecen las reglas del juego en el mundo empresarial y en buena parte también en esta relación de los ciudadanos con la administración pública. Y además todas ellas, y lo voy a exponer a continuación, todas ellas están fuertemente marcadas por la existencia de tecnología, de innovación, que es quien está modificando y definiendo esas cuatro tendencias. A continuación, lo que me gustaría ahora exponer es, y bueno, dadas estas tendencias, estas reglas del juego, cómo está preparado España para competir, para ser productivo ante esta definición con esas cuatro tendencias que acabo de exponer. Y hay varios rankings o varios estudios que miden la competitividad del país. A mí el que más me gusta, porque desde luego es el que más credibilidad tiene a nivel internacional, es el del World Economic Forum, el del Foro Económico Mundial. Y según este Foro Económico Mundial, España ocupa el lugar número 29 en el ranking de competitividad del país. ¿Y esto qué quiere decir? 29 es bueno, 29 es malo. Hay 140 países en este ranking de productividad y estamos bastante por encima del 50%. Sí, claro, pero es que España, en tamaño de economía, fluctuamos entre el 8 y el 9, entre el lugar 8 y 9 de las economías con mayor tamaño del mundo. O sea, con lo cual, entonces, la dimensión de tamaño la tenemos y existe una disparidad clara, y para ver el vaso medio lleno, que a mí tanto me gusta estos días, pues desde luego hay un gran área de oportunidad entre cuál es el tamaño que España tiene como país y cuál es el ranking que tenemos también como países en el índice de competitividad y el índice de productividad. Y es que es algo especialmente relevante estos días, porque es que los países en los que van a poder no solo ser, como yo digo, responsablemente optimistas, sino empezar a ver más este vaso medio lleno, son desde luego los que mejor estén preparados para competir y los que más productivos sean según este parámetro. Entonces, España ocupa el lugar número 29. Y bien, ¿y cómo se calcula la competitividad de un país? ¿Qué se mira para ver si un país es competitivo o si un país es productivo? Pues se miran 12 factores que se encuadran en tres grandes áreas, en tres grandes categorías. La primera son los requerimientos básicos país. En el requerimiento básico país, el índice en el que más retrasados estamos como país tiene que ver con educación. Y en el ámbito de la educación, en concreto, tiene que ver cuánto estamos destinando a invertir en educación dentro del país. Y cuando me refiero a inversión, es inversión por parte de las entidades públicas y de la empresa privada. Y en este ranking ocupamos el lugar número 78 de 140 países. 78 de 140 países. Lo mismo también si analizamos cuál es el nivel en este mismo ranking que tenemos, por ejemplo, en las asignaturas de ciencia y matemática. También ocupamos el lugar número 78 a nivel país. Con lo cual, en estos requerimientos básicos, educación es sin duda el campo en el que más nos está retrasando en este índice de competitividad y en este índice de productividad. El segundo grupo de factores se refieren a factores de eficiencia de un país. ¿Cómo figura, qué tan eficiente es el intercambio de bienes y servicios? En este factor de eficiencia quisiera resaltar las dos áreas en las que también nos están retrasando más como país. La primera es un área en la que España ocupa el lugar 102 de 140 países y se refiere a qué tan fácil es en España crear una empresa. Y ocupamos el lugar 102 de 140 países.
Y el segundo factor, también de relevancia, y está mucho también en los periódicos estos días, y desde luego no me voy a meter a hacer un juicio de valor, pero desde luego sí a compartir dónde estamos también como país, se refiere a la flexibilidad que determina nuestro mercado de trabajo, donde ocupamos el lugar número 94 de estos 140 países. Y finalmente, dentro de ese cálculo que define la eficiencia, la productividad de un país, pasamos al tercer bloque, que tiene que ver con la innovación y con la adopción de tecnología. Porque, a ver, aquí hay una cosa que es importante y además yo lo converso mucho con los clientes, y es que una cosa es tener la tecnología y otra cosa es adoptar y utilizar la tecnología que se tiene. A mí no me preocupa cuánta tecnología tenemos o tenemos disponible dentro de nuestro país. A mí lo que me preocupa es qué tan uso estamos haciendo dentro de esa tecnología en el proceso productivo, en el proceso de marketing, en el proceso de cobro, en fin, en toda la gestión empresarial. Y ahí, por ejemplo, un factor a resaltar es cuánto invierte la iniciativa privada en tecnología, en innovación, donde estamos ocupando el lugar número 60 de 140 países. ¿Cómo se determinan las alianzas públicas privadas que al final resultan en innovación y en adopción de tecnología? Ocupamos el lugar número 57. O sea, eso lo que quiere decir es que también lo estamos haciendo, y por eso me refería yo a que me gustaba mucho la composición de la audiencia que teníamos hoy, donde tenemos representantes de la empresa privada, de la administración pública, porque este factor de competitividad y de innovación del país tiene mucho que ver con el trabajo conjunto entre la administración pública y la iniciativa privada. Como comentaba, estamos cerca del lugar número 60 como país. Entonces diría que en estos tres grandes bloques o factores que determinan la competitividad de un país y que sitúan a España en el lugar número 29, por detrás de países como Irlanda, como Malasia, como Chile. Estamos detrás de esos países en este índice de competitividad y de productividad, de esos tres factores, requerimientos básicos país, factores de eficiencia país, índice de adopción de tecnología y de innovación a nivel país, son los que en este conjunto están determinando este lugar número 29, que si lo comparamos con el peso que tiene y el tamaño que tiene España, siendo la octava o la novena economía del mundo, desde luego hay un área de oportunidad cuando menos. Entonces, bueno, con esta información de cuáles son las reglas del juego que determinan o las tendencias que determinan el mundo empresarial, con este breve análisis del Foro Económico Mundial, de dónde está España en el índice de productividad y competitividad, que al fin y al cabo lo que quiere decir es qué tan preparados estamos como país para competir de forma efectiva según esa dinámica, según esas cuatro tendencias que estaba exponiendo. En la parte final de mi exposición lo que quisiera compartir es cuáles son aquellas áreas en las que pensamos y en las que incluso como industria de tecnología y como empresa situada dentro de esta industria, pues desde luego estamos apostando y estamos considerando como prioritarias para mejorar el índice de competitividad y productividad. Y como no podía ser de otra manera, pues desde luego tienen mucho que ver con aquellas áreas en las que aparecemos de forma más baja como país. La primera es educación. A ver, y aquí cuando hablamos de llevar tecnología al mundo de educación, que es desde luego lo que nos planteamos y en los que nos estamos haciendo, y este tema no lo estoy yo descubriendo ahora, es claramente un tema que sobre todo en los últimos meses, la necesidad de avanzar como país en nuestros índices de educación es algo de lo que se lleva hablando con mucha fuerza en los últimos meses. Desde luego, uno de los factores que es más importante es llevar tecnología a los colegios, a las escuelas. ¿Y por qué? ¿Por qué llevar la tecnología a las escuelas amerita que sea un factor que al final va a resultar en una mejor educación para nuestros niños?
Pues por dos cosas. La primera, porque llevarte la tecnología al colegio facilita que la gestión de contenidos sea mucho más atractiva para los niños. Si tú puedes utilizar Internet, si puedes utilizar herramientas que se basan mucho en el diseño, si puedes poner un programa de lectura que, por ejemplo, se adapta a la velocidad que tenga cada niño, a la velocidad de aprendizaje de cada niño, pues eso es un factor importantísimo. O sea, la atractividad de contenidos es un factor muy importante. Pero todavía más importante es que llevar tecnología a las aulas facilita dos cosas que son francamente muy difíciles de conseguir con un lápiz y un papel. Y es, la primera, que facilita un sistema educativo en el que podamos meter al triángulo que define, a quiénes son los actores que definen en un triángulo el sistema educativo, que son los niños, los padres y los profesores. Porque la tecnología, a través de adaptar al sistema educativo, por ejemplo, chats, o por ejemplo, correo electrónico, o por ejemplo, mucha de la tecnología que se utiliza ya y que existe en el mundo de la empresa o en el mundo del consumo, pues posibilita esta relación permanente y este contacto permanente entre los profesores, los padres y los niños. Y el último factor en el que es muy importante qué bonanza puede tener la tecnología es que facilita una enseñanza que se basa en el uno a uno. O sea, cuando tú tienes un profesor y tienes 40 niños o 30 niños o 20 niños en una clase, lógicamente es mucho más difícil que el profesor pueda definir o establecer un sistema de enseñanza que se base en el uno a uno, en una relación mucho más personalizada. Y esto lo permite, desde luego, tener un ordenador o el plantearse el papel de la tecnología dentro del aula. Ahora bien, llevar tecnología a las aulas va mucho más allá de llevar un ordenador a un colegio. Eso desde luego. O sea, hay que plantearse la conversación de mucho más altura, de mucho más nivel, y es la que acabo de comentar. O sea, ¿cuál es el papel que tiene la tecnología en un colegio? O sea, pasa por definir lo que acabo de comentar, la relación entre padre, profesor y alumno, la comunidad virtual o la red social, que es que además los niños ya en su casa la utilizan. Hay que diseñar también esta red social entre esas tres partes y además, otra parte importantísima, hay que formar a los profesores, porque están enseñando a niños que ya han nacido en la era digital y son niños que, y vosotros lo veréis si tenéis niños pequeños o niños de cualquier edad, que lo más normal es que estén muchísimo más introducidos y mucho más conocedores de tecnología que los propios profesores dentro de las aulas, ¿no? Con lo cual, estoy profundamente convencida del papel que la tecnología puede hacer para ayudar a nuestra mejora a nivel país en el sistema educativo. Pero también estoy convencida que esto va mucho más allá de llevar un ordenador o conectividad de banda ancha, en la que, por cierto, estamos francamente bien, a un colegio. Pasa por plantearse el método educativo, cómo la tecnología ayuda en esta revolución o en esta evolución del método educativo en nuestro país. El segundo gran área en la que estamos apostando a nivel compañía y que creemos que también está 100% unida a esta oportunidad que tenemos en mejorar nuestra competitividad tiene que ver con el apoyo a los emprendedores. O sea, en España, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, hay a nivel porcentaje de Producto Interior Bruto, tenemos solo 1/3 de capital disponible en comparación a lo que hay en los Estados Unidos, para apoyar a los emprendedores, lo que se llama el venture capital. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque es que de los emprendedores salen las empresas pymes, y las pymes son el principal generador de empleo en este país. Desde luego, no somos las multinacionales, son las empresas pymes. Con lo cual, hoy más que nunca, deberíamos apoyar y además fomentar el espíritu emprendedor y apoyar a los emprendedores. O sea, nosotros, y cuando hablo aquí nosotros, estoy hablando casi de industria de tecnología, siendo un miembro de la industria de tecnología. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce desde darles la tecnología que necesitan para que pongan en funcionamiento su empresa, hasta darles acceso al mercado en el que estamos, a posibles compradores o a posibles vendedores,
dentro de este conjunto de pymes que hoy ya componen el entramado de nuestro país. En concreto, en pymes de tecnología tenemos más de 10.000 pymes de tecnología que están operando en nuestro país. El tercer gran factor, y está muy ligado al que acabo de comentar de apoyo al emprendedor, es financiación. Y a ver, aquí, y también refiriéndome al sector de tecnología, pero creo que aplica en varios sectores, nosotros vemos empresas de tecnología que vayan a tener problemas de solvencia en este contexto de crisis. Por supuesto, vemos algunas. Pero también estamos viendo en el día a día empresas de tecnología que su problema es de capital circulante, no es de solvencia de empresas, es de capital circulante. Aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es dar financiación, y estamos dando financiación no solo para que compren software, sino estamos dando financiación para cualquier proyecto que sea de hardware, de máquina, de software y de servicios. Y es que además lo estamos dando aunque tengan software de la competencia. Con que haya una licencia, en este caso de Microsoft, estamos dando esta financiación. ¿Por qué? Y esto es una cosa que poca gente sabe de Microsoft. Nosotros somos una empresa en la que el 99% de la operación es a través de la pyme española de tecnología, con lo cual necesitamos que ese entramado no se caiga, porque realmente si se cae ese entramado, esa red que hoy está componiendo y es quien está moviendo la industria de tecnología en el país, por supuesto va a paralizar o va a afectar muchísimo a su operación, a las de multinacionales y a las de todo el sector. Y además va a redundar en que, como ha pasado este año, España no se siga moviendo o no avance en este índice de competitividad y productividad que he expuesto anteriormente. Finalmente, y ya llegando un poco a la parte del debate o las preguntas que me encantará, o a las reflexiones que me encantará oír de la audiencia. ¿Cuál es un área en el que también pensamos que a nivel país es absolutamente crítico dar el siguiente paso? Pues es la diferenciación. Nosotros estamos en un país y en un tipo de cultura donde somos un poco de café para todos, ¿no? Vamos a repartir lo mucho o lo poco que haya en poquititos para todos para que no se nos enfade nadie. Y desde luego eso no ayuda a mejorar la productividad y la competitividad, porque todas las empresas o todas las personas o todas las instituciones no tienen ni el mismo nivel de eficiencia ni el mismo nivel de competitividad. Y para poner un ejemplo también de nuestra industria, nosotros tenemos en España más de 2.000 clústeres de tecnología. Esos 2.000 clústeres de tecnología, pues por supuesto, compiten por recursos escasos de las multinacionales, de la administración, etcétera. Pues bien, no podemos, y no es de recibo, y no es la mejor forma de ayudarles o de ayudar al país, que lo que estemos haciendo es dar un poquito a todos. O sea, no, lo que estamos haciendo es ver cuáles son los mejores proyectos que tenemos en el área de innovación, en el área de tecnología, y esas son las ideas y los emprendimientos que estamos apoyando. En concreto también nosotros, como otros jugadores de la industria, tenemos en España 8 centros de innovación, 8 centros de innovación tecnológica en el que son temáticos, hay algunos de movilidad, otros de gobierno, otros de productividad. Hay un centro que además es especialmente cercano a mí, porque fue el que inauguré nada más llegar hace 7 meses a mi posición, que es un centro de innovación que tenemos en el área de turismo. O sea, porque España es una potencia en turismo, pero no es una potencia en tecnología aplicada al turismo. Pues lógicamente estamos apoyando a los clústeres de tecnología que tengan que ver y que tengan las mejores soluciones, la mayor confianza y, desde luego, la mejor propuesta de valor dentro de este clúster. Y son los que más vamos a apoyar dentro de nuestro centro de innovación unido a tecnología.
Con lo cual, un poquito para terminar, en mi exposición y en la charla que quería compartir el día de hoy es, y como decía al principio, ¿no?, aprovechando que tenemos esta audiencia tan magnífica en la que tiene mucho que decir, no solo en reflexionar en los motivos de la crisis o en cuánto va a durar, sino cómo hacemos cosas juntos en forma de alianzas públicas, privadas, y aprovechamos esta gran oportunidad que tenemos ahora para seguir construyendo esta economía de la innovación. Porque es que innovación no es solo una patente, una marca, nanotecnología o tecnología de laboratorio. Innovación es realmente el área de oportunidad que tenemos para introducir esta innovación en esta productividad y esta competitividad en cómo se gestionan nuestras empresas, nuestras administraciones públicas, y así poder equiparar más el peso que tenemos, siendo nuestro país la octava economía del mundo, y la posición que ocupamos en este ranking mundial de competitividad, donde estamos en el lugar número 29. Con lo cual, esa es la reflexión que quería hacer el día de hoy. Y por mi parte, aparte de agradecer la presencia, pues encantada de tomar sus preguntas, reflexiones, comentarios o sugerencias. Muchísimas gracias. Bueno, María, excelente y además en tiempo, que es muy de agradecer. Bueno, pues las primeras preguntas vienen en relación con la innovación. Le preguntan cuál es el modelo de innovación de Microsoft, cuánto gasta Microsoft y cuántos recursos dedica en I+D+I en España y qué hace la compañía para transferir los resultados de I+D+I. Microsoft como compañía, o sea, Microsoft a nivel mundial invierte, y además son datos muy recientes de la semana pasada, 9 billones de dólares en I+D+I. En España invertimos cerca de 3 millones de euros en lo que es investigación y desarrollo. Y fundamentalmente a través de estas alianzas públicas y privadas en las que las tenemos no solo con la Administración Central, sino trabajos muy interesantes en alguna de las áreas que hoy he comentado, como por ejemplo educación, como por ejemplo apoyo a emprendedores en diferentes comunidades autónomas. Y déjeme destacar esa que comentaba en mi parte final, en los centros de innovación. A mí los centros de innovación, tenemos 8 en España, me encantan porque imagínense ustedes alianzas entre esa comunidad autónoma, esas empresas de tecnología que se dedican a la tecnología y a la innovación dentro de esa comunidad autónoma, y se crea ahí un círculo virtuoso en el que hay una relación directa en que esas empresas hagan negocio. Entonces, con lo cual, esa es para mí la auténtica definición de I+D+I, lo que es tecnología aplicada y en el que se pueda ver una salida pronta, competitiva y en negocio, que al fin y al cabo es por lo que están esas empresas ahí, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar el micrófono, por favor, al profesor Mayor Zaragoza para que hable de este tema. Presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Horaces. Hola, buenos días. Sí, oye, profesor. ¿Funciona bien? Sí. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, decirle que la innovación depende de la aportación de conocimientos y evitar que haya un éxodo de talentos, como se ha producido en Europa y en España en los últimos 20 años especialmente. La deslocalización hacia el oeste. La productiva es hacia el este, pero la de talentos hacia el oeste. Y yo me gusta mucho insistir en este tema. Esto se ha procurado paliar con el European Research Council, es decir, pensar en que no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar, y, por tanto, se ha favorecido la investigación básica. Se han aportado 1.500 millones de euros de la Unión Europea para esta finalidad. Y ahora estamos trabajando en el mismo sentido en lo que podríamos denominar equipamiento, infraestructuras y espacio para investigación. Y esto lo sabe muy bien, está aquí don Carlos Martínez y él lo puede decir mejor que yo. Estamos procurando
que de la Unión Europea también, con fondos de la Unión Europea, se favorezca lo que es fundamental para la innovación, que junto a la investigación básica puede haber ampliación del número de investigadores, pero después viene aquí una pregunta que es la que concretamente le quería hacer. Para incrementar la competitividad, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el número de patentes y licencias. En esto, tanto España como Europa son un desastre en comparación con los Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es ampliar lo que se llama periodo de gracia. En Estados Unidos es de 1 año. En Europa no existe periodo de gracia, es decir, que el investigador, en cuanto publica, ya no puede patentar aquellos conocimientos que serían susceptibles de ser patentados de su publicación. Por tanto, tenemos que hacer que Europa espabile de una vez y que logremos tener al menos un periodo de gracia en España y en Europa de 6 meses. Ya no pido más, pero que sepamos que si no hacemos esto, hablar de innovación en relación a estos países es absolutamente inútil. Y por último, le quería decir también que cuando habla de educación y habla de la aportación de tecnología a la educación, yo pienso que lo que tiene que mejorar la educación es al contrario, es tener más tiempo para pensar. Una cosa es la información, la manera en que los niños y los adultos son informados. Pero no nos engañemos, la educación es tener tiempo para pensar, tener tiempo para reflexionar, para sacar del conocimiento la propia innovación posible. Yo siempre recuerdo, y se lo quiero decir con toda sinceridad, cuánto me impresionó cuando el profesor Krebs me dijo un día, dice, tenga menos datos y piense más. Dice, investigar es ver lo que otros también ven y pensar lo que nadie ha pensado. Para pensar lo que nadie ha pensado tenemos que tener más tiempo para pensar. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su interesante reflexión. A ver, yo creo que sobre todo dos apuntes. Primero, la parte de patentes, que bueno, no podría estar más de acuerdo en el periodo de gracia. A mí, francamente, incluso hay una cuestión relacionada con esta que me preocupa más, y es que relacionado con la propiedad intelectual, bueno, pues en España tenemos también un área de oportunidad para mejorar en nuestra protección a la propiedad intelectual. Hoy por hoy tenemos un 43% de índices de piratería de software. Y aquí no me estoy refiriendo a Microsoft, me estoy refiriendo en general. O sea, eso quiere decir que casi el 50% de cualquier software que hoy está instalado encima de un ordenador es pirata. Y desde luego eso no permite que la gente o aquellos chicos o aquellas empresas que desarrollan un software y que desde luego quieren vivir de la innovación, de su innovación, pues diríamos que hay un área de oportunidad para mejorar esta protección. Y en la parte final, en la reflexión del papel de la educación y el tiempo para pensar, yo no podría estar más de acuerdo. Pero también pienso que la tecnología, una cosa que permite es fomentar la individualidad y el que no te pase cuando te incorporas al mundo de trabajo, que es la primera vez que te das, que eres consciente de que realmente tienes que hablar en público o tienes que defender en alto tus ideas. Y además lo digo por experiencia personal. Yo como cuando hace 14 años me fui a los Estados Unidos, pues te das cuenta que venías de un sistema donde sí se fomentaba mucho realmente en este diálogo de profesor a la audiencia, pero no necesariamente se daba esta interactividad, este diálogo de vuelta. Entonces, totalmente de acuerdo en esta necesidad de pensar y de hacer un alto en el camino, que yo creo que es aplicable no solo al mundo de la educación, sino yo creo que a la vida diaria. Creo que la tecnología, como todo, desde luego no es la panacea que va a solucionar las cosas, pero sí es una herramienta importante que tenemos para, como he comentado antes, mejorar este triángulo entre padre, profesor y alumno en el mundo de la educación. Su jefe, Steve Ballmer, ha afirmado que nadie será inmune a la crisis. Usted en su discurso también dijo que no quería hablar demasiado de la crisis, pero a verla, hayla. ¿En qué nota Microsoft, le preguntan, Microsoft en España, la crisis?
¿Podrán mantener en la filial ibérica el incremento de 2 dígitos que obtuvieron el año pasado? ¿Están sus clientes recortando su inversión en herramientas informáticas? Muy buena pregunta. A ver, Microsoft Ibérica nota la crisis como cualquier compañía y Microsoft Ibérica se está apretando el cinturón como cualquier compañía, eso sin duda. Nosotros tenemos en ese sentido una cierta, pues no sé si ventaja, y es que tenemos un portafolio de productos muy distribuidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos notando? Y la uno con lo de los resultados. Pues el gran corporativo, las grandes empresas, que nosotros definimos como empresas que tienen más de 1.000 ordenadores, la verdad va muy bien. ¿Por qué? Porque normalmente son proyectos de tecnología de largo aliento. Y además son empresas en el que tienen imbuido en su ADN como compañía la relación que hay entre lo que yo estaba exponiendo antes, entre invertir en tecnología, productividad y competitividad, porque son empresas que no solo quieren proteger su mercado aquí, sino que no hay empresa con la que hable que esté hoy, como también comentaban ahora la audiencia, con un ojo en Latinoamérica o con un ojo en Europa del Este. Entonces, la gran empresa va muy bien. Va muy bien el sector de consumo. Entonces tenemos una área que es el área de las consolas, el área de juegos. Entonces comparto muy brevemente en nuestra reunión de Navidad, la persona responsable de la división de consumos, que es la de consolas, pues comentó para envidia del resto de los 800 empleados que ya habían hecho su presupuesto del año. Entonces va muy bien. ¿Cuál es el sector que más les está costando? Pues el sector de pequeña y mediana empresa. Como he comentado antes, el sector de pequeña y mediana empresa es las empresas de tecnología que le venden tecnología a la pyme del país y es el sector que peor lo está pasando. Algunos se están uniendo, algunos, pues sí, lógicamente van a desaparecer y lo que estamos haciendo como industria, porque comentaba, ¿no? Hay programas que tiene Microsoft, como programas que tienen otros competidores, es apoyarles en financiación con un interés también personal y es que tenemos que mantener este entramado de la pyme de la tecnología. Desde la ONCE, Miguel Fernández le pregunta si cree necesario que las entidades financieras abran el grifo de crédito a las pymes, a las que usted se refería antes, y cómo valora las líneas ICO para facilitar la financiación a las pymes. ¿Son suficientes? Pues hombre, yo aquí diría que todo suma. Nosotros, desde luego, ni pretendemos suplir la función de nadie y yo creo que cuantas más opciones tengan las pymes para poder acceder, sean los créditos de los fondos ICO o sea bancario, para acceder a proyectos de inversión en la tecnología, mejor. Entonces, más que valorar lo que están haciendo otras entidades, lo que nosotros estamos haciendo es poder sumar para que haya otra opción a este acceso al crédito, ¿no? Por favor, con micrófono, don Claudio Boada Pallares, presidente del Círculo de Empresarios. Gracias, María, por tu exposición. Yo quería tratar un tema que brevemente has tocado en una respuesta anterior. Nosotros vamos a presentar en el Círculo hoy, como sabes, una monografía sobre propiedad intelectual. Y, desde luego, innovar e inventar conlleva un esfuerzo que es bueno compartir, pero que también hay que remunerar. Y aunque lo has tocado brevemente, yo no sé si te puedes o quieres explayar sobre el tema importante de la propiedad intelectual y la situación que tenemos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Desde luego, un tema muy cercano a nosotros. Como comentaba antes, España tiene un índice de piratería del 43%. Y para dar un poco de contexto, yo que vengo del mundo del subdesarrollo, es bastante parecido en el que se tienen países latinoamericanos, desde luego, mucho más atrás, tanto en este ranking de productividad que estaba expuesto como en tamaño economía. Entonces, con lo cual, es un problema que nos ocupa y nos preocupa a nivel industria y donde verán unidos en conversaciones a gente que competimos fieramente en el día a día, como puede ser IBM, como puede ser Sun, como puede ser Oracle y nosotros. O sea, es una conversación muy importante a nivel industria porque y además es complicado porque es un tema de ADN, es un tema de información, es un tema en que no se ve de la misma forma piratear un software que realmente apropiarse o robar algo en una tienda. Bueno, pues la verdad es que es lo mismo y el daño que hace a la empresa es el mismo. Y no solo hace daño a la multinacional, por poner aquí el gorro de Microsoft, y es que
cada vez que se vende una licencia, €1 de licencias de Microsoft, el ecosistema de empresas de tecnología hace consultoría, hace despliegue, hace entrenamiento de esos usuarios. Entonces, por cada $1 de una licencia se generan hoy $14 o 11 euros en este círculo virtuoso, con lo cual nos hace muchísimo daño a nivel industria y a nivel país. Y, por supuesto, como comenta Claudio, un requisito fundamental para apoyar la innovación es que la gente pueda vivir de su innovación. Y para eso hay que proteger la innovación y hay que protegerla con las leyes. A mí particularmente también me preocupa mucho y queremos sumar esfuerzos con informar desde edades tempranas y con concienciar, bueno, pues que esto es un delito y es así, ¿no? La buena noticia es que, desde luego, y sobre todo en el último año, medio año, sí estoy viendo mucho volumen por parte de diferentes ámbitos, públicos y privados, para atajar esta conversación y este mal que es importante en nuestro país. Ana Tudela, de Público, le pregunta: ¿a qué recursos, a qué programas públicos se refiere usted cuando habla del reparto café para todos? ¿Cómo debería hacerse? También le preguntan sobre otro tema, quizás un poco relacionado. Fernando Rojo: el hecho de que comunidades autónomas como Extremadura hayan apostado por el software libre, ¿cómo ha influido en su estrategia comercial y en sus relaciones con otras comunidades y administraciones públicas? A ver, no sé qué tanto en la audiencia todos están familiarizados con el concepto de software libre, pero es fundamentalmente no es un modelo de desarrollar software, es un modelo de comercializar software que está basado en que no se pague la licencia. La verdad es que nosotros para nada, en absoluto, estamos en contra del software libre, para nada. Nosotros lo que estamos viendo es una convivencia entre los dos modelos, un modelo del software comercial que normalmente lo que significa es que es un software que está sin necesidad de mucha manipulación, está preparado para desplegarse. Y además se cuenta con un ecosistema de gente que puede hoy soportar y mantener este software. El software libre es un modelo de software que lo que se basa es en regalar, en que no cueste la licencia, y a cambio plantea un modelo que está basado en grandes esfuerzos a la hora de la customización o a la hora del mantenimiento. ¿Cuál es nuestra posición? Pues la verdad, la de convivencia. Creo que los dos modelos están para quedarse. Creo que tanto la empresa privada como la empresa pública tienen que tomar la decisión que más les convenga a nivel tecnología, bajo un principio de neutralidad tecnológica. Creo que un país no debe pronunciarse a favor de uno o a favor de otro, sino a favor, como comentaba antes, de cuál es la pieza de software o el desarrollo que mejor viene a las necesidades. Hombre, si me preguntan, creo que las cosas que ya estén inventadas como un sistema operativo, pues tomemos la que más nos guste de cualquier fabricante, pero las que ya están inventadas. Creo que los recursos nuevos para desarrollar tecnología, como comentaba el profesor Mayor Zaragoza, dediquémoslas a investigar, a generar nuevas patentes, a investigación de alta calidad y no a hacer lo que ya está inventado. Y en cuanto, es un poquito nuestra reflexión con el software libre. Nosotros tenemos software que convive con el software libre, tenemos acuerdos como, por ejemplo, con Red Hat y con muchas empresas para que ese software corra por encima de nuestro software. Con lo cual, para nosotros no es para nada una conversación ideológica, sino que la queremos llevar al terreno práctico y al terreno de la tecnología. Por favor, también con micrófono, Jesús Venegas, vicepresidente de la COE y presidente de la principal asociación del sector. Gracias, María. Enhorabuena por tu magnífica apología de la innovación. Y una matización y luego una pregunta. La matización es: se ha puesto de moda comparar conceptos relativos con conceptos absolutos. Es cierto que España ocupa el lugar 29 en el listado de Davos, pero eso habría que compararlo no con el PIB, sino con la renta per cápita. Y la renta per cápita española debe ser la 25-27 del mundo. Por tanto, yo creo que se ha puesto de moda, no es tu caso, todo el mundo lo utiliza. Yo creo que, para ser más exactos, se habría que comparar la renta per cápita con el lugar que ocupamos. Si nos fijamos en los análisis que hace AETIC
año tras año. España, curiosamente, a nivel de equipamientos TIC en las empresas, ha avanzado bastante, hasta el punto de que nos comparamos francamente bien con Europa. Incluso España lidera tecnológicamente Europa en dos ámbitos que tienen mucho futuro, que es la banda ancha y la movilidad. El problema, y de alguna manera tú lo has citado, es que no se trata de disponer de tecnología, sino usarlas eficiente y productivamente. Y es donde yo creo que fallamos. España tiene, a mi juicio, un problema estructural, y es que tiene partes muy sustanciales del PIB, como la construcción y el turismo, que tienen menos intensidad tecnológica que otros, pero en todo caso lo que se nota es que España ha alcanzado un nivel de equipamientos que está a la altura de nuestro nivel de riqueza, pero sin embargo nuestro nivel de productividad sigue siendo bajo y más bien decadente, lo que sugiere que no estamos utilizando bien las tecnologías. Hablando con gente de tu casa, he escuchado una cosa me parece interesantísima, me gustaría que retomaras tú para explicarla un poco mejor. Y es el papel que pueden tener las pymes evangelizadoras para hacer ver en el pequeño tejido, porque es donde se juega la productividad en nuestro país, en qué medida las nuevas tecnologías son útiles para mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas. Y yo creo que vosotros, Microsoft, tenéis una visión, digamos que supercapilar de cómo se utiliza la tecnología, tenéis ideas acerca de cómo podría mejorarse eso y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Hombre, pues desde luego, como comentaba antes, nosotros somos una empresa que el 99% de nuestra operación es a través de la pyme de tecnología. De hecho, la semana que viene tenemos un evento de un día en el que estamos esperando cerca de 6.000 pymes españolas de tecnología y, por supuesto, como bien comentas, no hay nada mejor que predicar con el ejemplo o, como decimos a veces, menos creyentes y más practicantes, ¿no? Entonces, sin duda, una de las áreas y uno de los diálogos más atractivos es que las pymes que estén utilizando la tecnología pongan a disposición de otras pymes lo que meter tecnología en sus empresas ha significado. Y hoy por hoy, ¿cuáles son las conversaciones que más volumen tienen? Hombre, hay una que es innegable, que es la reducción de costes. O sea, hoy hay, y también tú has mencionado, la tecnología de movilidad. Hoy, meter tecnología de movilidad en una empresa te permite ahorrarte costes de viaje, te permite tener videoconferencias desde tu ordenador sin necesidad de salas de reuniones con un aparataje sofisticado de videoconferencia y te permite, desde luego, que la gente que está en diferentes puntos geográficos pueda acceder en el momento a la misma información, trabaje sobre los mismos archivos y establezca grupos de trabajo. Entonces, desde luego, la parte del papel de la pyme como evangelizadora. Y cuando te digo la pyme, es lo mismo los desarrolladores o aquella gente que vive de su innovación en tecnología, mostrar cómo ha sido su ejemplo y lo que ha significado el meter la tecnología en sus negocios es algo que es importantísimo. Porque, de nuevo, insisto, ¿no? Cuando a veces el gran público oye la palabra innovación, hasta puede tener un contexto un poquito, bueno, innovación suena casi más a invención o a imaginación. Y no, o sea, la innovación se refiere a innovación en la gestión de tu empresa, no solo innovar en sacar al mercado nuevos productos y servicios, sino en cómo te relacionas con tus clientes, en cómo operas tus procesos de gestión, en cómo creas esa intimidad con tu mercado, ¿no? Con lo cual, para nosotros, ese utilizar a la pyme como evangelizadora y en qué ha hecho la tecnología por ellos es algo crítico en nuestro día a día, ¿no? Sin duda. Rufino Contreras, de la revista Computing, le pregunta ¿qué opinión le merece que los presupuestos del Plan Avanza se hayan reducido en 2009? Esa pregunta me la esperaba. A ver, yo creo que es algo que es indudable que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón. O sea, como comentaba antes, la pregunta que me hacían, si Microsoft se lo está apretando, sí. Yo creo que la respuesta no es de dirección, es de volumen. Entonces, yo creo que se los tenían que haber apretado un poco menos de lo que se ha apretado, porque yo creo que en este momento tan complicado es cuando realmente hay que ser consistente
con aquellos temas que nos preocupan y aquellos temas que sabemos todos que son áreas de oportunidad a nivel país. Entonces, me hubiera gustado que hubiera sido menos. Entiendo que les haya tocado una parte, como a todos, pero me preocupa un poco que, desde luego, es un área que incide muchísimo en cuáles son los recursos que hay disponibles a nivel país para apoyar por la innovación. Ahora lo que hay que hacer es, los que tenemos, mucho o poco, pues emplearlos bien, y ojalá que muchos se vayan a las áreas que he comentado antes, como por ejemplo educación. Analía Suárez le pregunta, ¿siente usted que hay una cruzada por parte de la Comisión Europea contra Microsoft? Una cruzada a la que se ha unido su principal competidor en los negocios online, Google. Yo no creo que haya una cruzada contra Microsoft. De hecho, estas conversaciones a nivel de la Unión Europea tenían mucho más volumen hace unos años. También es cierto que hay una cosa innegable. Nosotros somos una empresa grande, una empresa que es, como decía antes, ¿no?, opera casi en todos los espectros. Hay una gran conversación que tiene que ver con el precio de la acción de Microsoft, y algunas corrientes de pensamiento piensan que lo que la empresa debería hacer es partirse en diferentes empresas, porque incluso las empresas que se parten tendrían casi más tamaño o un tamaño equivalente a empresas muy fuertes de tecnología hoy. Nosotros no lo pensamos así. Nosotros pensamos que precisamente queremos seguir siendo una empresa de innovación y de tecnología que opera en el mundo del consumo y en el mundo de la empresa, porque además cada vez es más difuso el mundo entre el consumo y la empresa. Yo tengo clientes, por ejemplo, de bancos, que es un sector, incluso en España, muy, muy avanzado en la incorporación y en la utilización de tecnología, que para ejemplificar qué cosas quieren hacer con la tecnología me dan ejemplos de consumo. Me dice, oye, igual que yo me puedo bajar tal película o tal, yo me quiero bajar tal informe de riesgo y además me lo quiero bajar en mi móvil desde mi casa, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una cruzada. Yo creo que también nosotros como compañía hemos aprendido, y también lo que hacemos ahora es estar, en general, bastante más callados en ese ámbito y bastante más trabajando, como decía antes, dentro del entramado del ADN a nivel país, ¿no? Con lo cual, para mí, en el caso de España, Microsoft es Microsoft Corporación, pero antes que eso es Microsoft España, porque, como decía antes, es que el 99% de mi operación y de resultados van asociados a cómo le vaya la industria de tecnología en España. Jorge de la Rosa dice, su antecesora Rosa García en Europa y Juan Carlos Fernández aquí en España son los responsables de desarrollar la nueva estrategia de Microsoft de potenciar al máximo el negocio en Internet, MSN, Windows Mobile y la publicidad online, una estrategia que parece que está recrudeciendo su particular guerra con Google en la red. ¿Cómo les va? ¿No será muy difícil crecer en este mercado una vez fracasada la compra de Yahoo? José Luis Sastre dice, ¿no está Google contribuyendo más a la eficiencia y globalización de la cadena de valor con las aplicaciones online que Microsoft con sus aplicaciones instaladas en el ordenador? ¿A qué se debe esta diferencia de estrategia? Es muy, muy interesante la pregunta también. Como bien comentaban en la pregunta, yo tengo una persona en el equipo, que es Juan Carlos Fernández, que es el encargado de la estrategia de consumo online. A ver, aquí es importante una cosa y es una realidad. Nosotros creemos en un modelo que le llamamos software y servicios. Y es que ni toda la tecnología tiene que estar instalada en tu ordenador, ni toda la tecnología tiene que estar en la nube. Google viene de un modelo en el que su modelo de negocio se basa en vender publicidad. Es un modelo de negocio diferente. Nosotros venimos de un modelo de negocio que se basa en el mundo de vender licencias. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente. Primero, Google también está madurando como empresa y es una empresa que ya tiene un relativo tamaño, una empresa en la que, lógicamente, fruto de ese tamaño y de esta posición dominante en algunas áreas, también está empezando a vivir aquellas situaciones que Microsoft, como era la pregunta anterior, empezó a vivir hace unos cuantos años. Nosotros ahora estamos evolucionando en nuestro área de consumo a dar la posibilidad de los dos mundos. Nosotros también, a partir del año que viene,
quien quiera utilizar Office desde el Internet va a poder utilizar Office desde el Internet sin pagar nada, porque va a ser un modelo que se va a basar también en la publicidad. Nosotros hasta ahora hemos tenido muchas propiedades o algunas estrategias online, como es el Messenger, como es el Hotmail, y la verdad nunca nos hemos ocupado de hacer negocio de eso, ni vendiendo publicidad ni de ninguna forma. Era un software gratuito. ¿Qué es lo que vemos ahora como compañía? Pues estamos migrando a la combinación de los dos mundos, como Google lo está haciendo también. Google está sacando aplicaciones para irse al mundo empresarial, porque en el mundo de la gran empresa lo que importa no es solo que tenga más o menos coste o que no tenga nada de coste, sino que la gran empresa lo que quiere es customización, protección de sus datos, protección de su privacidad. Y eso nos pasa con muchos clientes. A mí hay clientes que me dicen, mira, yo para tal pieza de software, ponle la nube, la quiero desde el Internet, no me quiero gastar dinero. Ahora bien, para mi CRM de clientes, nada de la nube, yo lo quiero instalado en mi máquina y quiero tener un modelo que se siga basando en el licenciamiento. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Microsoft? ¿Cómo va a terminar siendo la de toda la industria? Que dar opciones al usuario. Quien quiera tener tecnología, que la tenga en su máquina porque quiere ir en un avión, porque quiera customizar sus programas y que quiera solo él tener acceso a la información, será un modelo de software instalado en una máquina. Quien quiera acceder a la tecnología desde el Internet y utilizándola solo o accediendo sin tener programas instalados en la máquina, lo hará de esa forma. Yo creo que lo bueno y lo bonito es que la gente tenga la opción de las dos cosas, y es lo que estamos haciendo nosotros, yendo hacia ese modelo que hasta ahora no hemos tenido, que se base en la publicidad, y es lo que Google está haciendo, queriendo venir lógicamente a alguno de los terrenos que Microsoft tiene, y desde luego no está viniendo con un modelo gratis. Como es lógico, porque es una compañía americana también, igual que nosotros, o como cualquier compañía de la nacionalidad que sea, que su objetivo más importante es hacer negocio y crear negocio, y eso lo lleva a la propia definición de ADN de ser una compañía. Una pregunta que viene desde la mesa de prensa dice, no han comprado Yahoo, pero no descartan, según han dicho, la adquisición de otras compañías, especialmente en el área de consumo. ¿Tienen ustedes echado el ojo a alguna empresa del sector en España y en Europa? Bueno, la parte de la matización... Bueno, sí. La parte de la matización de Yahoo, que es también importante y me la preguntan mucho. Yo creo que el tema es tan simple o tan complicado como que Microsoft el año pasado dio un precio para la compra de Yahoo, a Yahoo no le interesó ese precio y Microsoft consideró que no debería subir ese precio. Cosa que, francamente, ahora toda la gente que estamos trabajando en Microsoft nos da cierta tranquilidad, porque uno de los elementos para pasar esta crisis, que a todos nos da más tranquilidad, es tener pues financieramente una posición saneada. Entonces, eso es en la parte de Yahoo. En la parte de grandes adquisiciones, no que yo tenga conocimiento, la empresa no está planteándose hacer grandes adquisiciones. Hizo el año pasado grandes adquisiciones, sobre todo en el mundo de la publicidad y en el mundo del consumo, y lo que estamos haciendo ahora es terminar de crear las sinergias y de imbuir y de meter a esas compañías dentro de Microsoft, ¿no? También tenemos nosotros una capacidad limitada para absorber cambios y organizaciones y culturas dentro de la compañía, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, adquirimos a nivel mundial una compañía de búsqueda de search que se llama Fast, y de plano nos llegaron 45 personas que hay que meter dentro de la compañía. Entonces, no que yo sepa, no hay planes de grandes adquisiciones, y creo que en este momento, como estamos como compañía, es poniendo a trabajar y terminando de consolidar las adquisiciones que se han hecho el año pasado. Con micrófono, José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia. Sí, hola, buenos días. Estamos aquí al lado de la puerta. Sí, quería preguntar, cambiar un poco de giro y hacerle la siguiente pregunta. Ahora que estamos en el desarrollo de nuevas tecnologías, me gustaría que nos contara qué medidas toma Microsoft para fomentar la accesibilidad de sus productos para aquellas personas que tienen más dificultades, especialmente las personas con discapacidad. Gracias. Me encanta la pregunta, y la verdad, nosotros tenemos mucho foco en accesibilidad a nivel compañía, y créame que para mí es un auténtico privilegio
primero, que sea parte de mi trabajo y segundo, que todavía, y volviendo al tema de esos de apretarnos el cinturón, sea una de las áreas donde podemos dedicarle tiempo y recursos. Veo en su misma mesa sentado a nuestros compañeros de la ONCE, en el que la semana pasada estuvimos firmando un acuerdo y, desde luego, como lo comentamos en el acuerdo y como lo digo yo el día de hoy, para mí, para nosotros, es la accesibilidad, no es una declaración de intenciones, es una estrategia de nuestra compañía y para los que sean un poquito menos metidos en esa materia, lo que estamos buscando es que las personas con discapacidad no tengan que acceder a software especiales o a tecnologías especiales, sino que cuando ya instalan en su máquina un sistema operativo como puede ser Windows, este sistema ya sea accesible. Accesible quiere decir que funcione con controles de teclado o que eventualmente evolucionemos a sistemas de control por pupila, por ojo. Y es realmente una tremenda satisfacción, y el acuerdo que firmamos con la ONCE la semana pasada es uno de los que personalmente más satisfacción me ha dado firmar en el tiempo que llevo en España. Con lo cual, por supuesto, es una estrategia de nuestro negocio. Seguiremos colaborando con la ONCE y cualquier otras instituciones en España. Y lo que fue más importante es que el acuerdo es a nivel mundial y hoy por hoy la ONCE está participando con nuestros ingenieros de Redmond para que los productos, desde el punto de vista de su concepción y su desarrollo, ya salgan al mercado como productos accesibles. Lo lamento, ya no hay tiempo para más. Israel García Juez le pregunta: parece que las empresas americanas están liderando las presidencias femeninas, General Electric, Google. ¿Ahí está el futuro? Santos Recio dice: parece que usted no ha necesitado de una ley de igualdad para desarrollar su carrera profesional. ¿Le parece sano que un gobierno obligue a la paridad? ¿No sería mejor dar tiempo a que, por el convencimiento y no a las bravas, como a usted le gusta, se imponga la realidad de mujeres cada vez más y mejor preparadas? Bueno, dos reflexiones. Bueno, en mi caso también tengo la tremenda suerte de que vengo de una familia que el tema de igualdad y el tema del papel de la mujer lo he vivido en mi ADN familiar desde pequeña, y para mí, más allá de cualquier ley o de cualquier situación, es desde luego, para mí no han existido límites o techos de cristal o suelos de pegamento, como se dicen ahora, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, me considero una absoluta y auténtica privilegiada. En el tema de las cuotas, pues hombre, no es fácil, porque, a ver, idealmente lo deberíamos hacer todos por convicción, eso sin duda. Y además les digo una cosa, cuando yo en mi empresa o mis directores tienen que contratar a algún ejecutivo, le aseguro que al final van a contratar al mejor, eso sea hombre o sea mujer. Habiendo dicho eso, yo pues lo que les digo a los headhunters, ¿no? a la gente que nos trae talento, por lo menos tráenos una representación de lo que hay en el mundo y en España. Si en España los números nos dicen que hay suficientes licenciadas, si hay suficientes ingenieros, por lo menos tráenos una representación del mundo entre los candidatos y luego ya elegiremos al mejor. Y eso es en este momento donde estamos como compañía. Entonces, no prefiero que las cuotas sean de convencimiento más que por imposición. Y yo estoy profundamente convencida, y cada vez así más lo veo, porque las empresas son una representación de la vida, que todavía nos queda camino, pero cada vez veo más mujeres en posiciones como estas o posiciones de dirección. ¿Es fácil? No es fácil. Ahora, tampoco influyen solo las leyes, influyen las leyes, el contexto familiar, el soporte en los colegios, en fin. Es una conversación un poquito más redondeada y amplia. Pues muchas gracias, María. Despedirá este acto don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, que patrocina el Foro España Innova, conjuntamente con el Corte Inglés y con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias, José Luis. Simplemente, una vez más, quisiera expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a María Garaña por la brillantez de su exposición, sin papeles, por cierto, y de sus respuestas, así como a ti, José Luis, por la excelente organización ya habitual de estos eventos, y a ustedes por su fidelidad masiva. Tanto el Grupo del Corte Inglés como la Fundación estamos enormemente satisfechos del desarrollo del ciclo,
que manifiestamente tanta demanda está generando, y junto con el Consejo Científico de la Fundación estamos trabajando, el profesor Mayor Zaragoza y yo mismo, para intentar completar la lista con personalidades del mundo europeo, del mundo internacional, cosa que espero confirmar muy dentro de poco, renovando la apuesta del grupo y de la Fundación por la innovación y por la difusión de la tecnología. Les agradezco a todos mucho su presencia. Muchas gracias.